una vez un rey muy poderoso, capaz de destruir a todos sus enemigos y hacía temblar a todos. Pero este rey, poderoso como era, se derretía de amor por una humilde campesina que vivía lejos de su palacio. Y este rey se pregunta, ¿cómo puedo declararle mi amor si hay un abismo que nos separa? Si la traigo al palacio y corono su cabeza con joyas y la visto de ropas reales, no se resistirá porque soy el rey. Pero ¿me amará? Tal vez diga que sí, pero dentro de su corazón recordará la vida que dejó atrás con angustia. No quiero una súbdita temerosa. Quiero que me ame, no porque soy el rey, sino porque nuestro amor compartido sirva como puente entre el abismo que nos separa. El rey resolvió descender y se vistió de ropas gastadas y se acercó de incógnito a su cabaña. El rey renunció al trono para conquistar el amor de su doncella. Esta historia nos ilustra cómo Dios, el Rey eterno, el Dios soberano, dejó su trono, se vistió de humanidad para acercarse a nosotros, para vestirse de carne y de sangre y hacernos su pueblo e introducirnos a su reino. Y la carta a los hebreos nos habla que Dios a través de los tiempos nos habló a la humanidad de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. El Dios que era distante se hizo cercano. Y cada vez que usted y yo nos reunimos en este lugar, celebramos esa verdad. Celebramos que el Dios distante se hizo cercano. Y ahora podemos entrar a su presencia con libertad. Ahora Él está cerca de nosotros y confiadamente nosotros nos podemos acercar. Y quiero que vayamos por un momento a la carta a los hebreos, en el capítulo 12. Carta a los hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 18 al 29. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La carta a los hebreos fue dirigida a un grupo de creyentes que estaban siendo tentados a abandonar su fe en Cristo.
y es escrita para mostrarles la superioridad del cristianismo frente al judaísmo. La carta a los hebreos fue dirigida a creyentes que querían abandonar su fe por causa de las presiones y las persecuciones que estaban viviendo. Así que en el capítulo 12, el autor, el escritor sagrado, les habla acerca de que su fe debe mantenerse firme. Y la única manera de que se mantenga firme en medio de la persecución y de las presiones para que no abandonen su fe es que ellos puedan entender lo que sucedió cuando el Hijo de Dios descendió a este mundo. Si ellos entendían lo que significa que Dios haya venido a esta tierra, se haya vestido de humanidad, haya muerto en la cruz para darnos salvación y para introducirnos en un reino inconmovible, entonces ellos permanecerían firmes en la fe y ofrecerían un culto agradable a Dios. En el versículo 29, 28 y 29 encontramos la conclusión de este capítulo, donde el escritor dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios, a ese Dios vivo, agradándole. Ahora, esta palabra que encontramos aquí, servir, es una palabra que en el griego tiene el sentido de ofrecer culto. Y de pronto cuando miramos esa palabra servir, nos imaginamos a una actividad que hacemos dentro de la iglesia. Pero realmente el servicio a Dios, aún desde el Antiguo Testamento, tenía que ver con la adoración. Y lo que este pasaje nos dice es que teniendo en cuenta lo que hemos recibido, entendiendo lo que hemos recibido, ofrezcamos culto a Dios de manera agradable. Y esa gratitud se expresa cuando usted y yo venimos al culto. Le ofrecemos culto a Dios. Ahora, hay razón por la cual algunos creyentes no disfrutan la parte cúltica, la adoración, en medio de las reuniones. Y tiene que ver con entendimiento espiritual. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros logramos entender dos realidades espirituales que este pasaje nos presenta, nuestra adoración cúltica será mucho más viva, menos mecánica y será mucho más renovada cuando entendemos dos realidades espirituales en este pasaje, y son de las que quiero hablar en esta mañana. La primera de ellas, la primera realidad espiritual que necesitamos entender para ofrecer culto a Dios es entender lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que hemos recibido? Si usted y yo entendemos qué hemos recibido de parte de Dios, ofreceremos culto agradable a Dios con gratitud. ¿Y qué es lo que hemos recibido? Bueno, el pasaje nos muestra que nosotros hemos recibido una cercanía que antes no era posible para la humanidad con Dios. Dios se hizo cercano a nosotros. Antes esto no era posible, pero ahora es posible. Y en el versículo 18 en adelante encontramos un contraste entre dos montes, el monte Sinaí y el monte Sión. Y aunque aquí no registra el nombre del monte Sinaí, lo deducimos por el contexto, porque cuando miramos la descripción que el escritor sagrado hace en el pasaje de este capítulo 12 de la carta a los Hebreos, entendemos que se está refiriendo, como en muchas otras partes de la carta, a una cita del Antiguo Testamento. El escritor a los Hebreos cita un pasaje del Éxodo, y quiero que vaya conmigo al Éxodo capítulo 19. Hace una descripción para contrastar un monte. Ahora, ambos montes, el monte Sinaí y el monte Sión, tenían que ver con la presencia de Dios, tenían que ver con el acercamiento de Dios con la humanidad. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, donde se registra un momento entre Dios y el pueblo de Israel, en el versículo 10
dice la palabra que Dios le habló a Moisés y le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Cuando nosotros miramos en el pasaje que acabamos de leer, se describe ese monte como un lugar en el cual sucedieron varias cosas y se habla de oscuridad, se habla de tempestad o torbellino, se habla de fuego y humo. Cuando leemos el pasaje en Éxodo 19, nos damos cuenta que se refiere al monte Sinaí, donde Dios descendió para encontrarse con su pueblo en la antigüedad. Versículo 11 del capítulo 19 de Éxodo. Continuamos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Pensemos en esta descripción, en este momento, un momento en la antigüedad en que Dios desciende para acercarse a la humanidad. Pero el monte Sinaí, lo que nos está diciendo la carta a los hebreos, nos dice algo acerca del acercamiento de Dios a los seres humanos. Era difícil, era imposible. Cuando encontramos esta descripción, humo, oscuridad, fuego, torbellino, son características que las vamos a encontrar a lo largo de la Biblia referente al juicio de Dios. En el libro de Job, en el libro de Isaías, en el libro de Apocalipsis, del profeta Zacarías, cuando se habla del día del Señor, vamos a encontrar estas características: fuego, tempestad, día de oscuridad. Y esto tiene que ver con una realidad. Antes de que Cristo viniera y descendiera a este mundo y se vistiera de humanidad, los seres humanos no podíamos acercarnos a Dios porque moriríamos. Había un abismo que nos separaba, el pecado. Un Dios santo no podía unirse en una comunión íntima con un hombre pecador. Y es lo que nos ilustra el Sinaí. El monte Sinaí nos ilustra que en la antigüedad, antes de que Cristo viniera, la cercanía era imposible para nosotros hacia Dios. Pero el escritor sagrado hace un contraste y dice, pero ahora es diferente. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado, ahora es diferente. Ya no hay miedo para acercarnos a Dios. Ya no hay juicio y condenación para acercarnos a Dios. Ahora es diferente. El Dios distante se ha acercado a nosotros. Dice el pasaje allí en el capítulo 12, hemos llegado al monte Sión. Pero aquí no está hablando de un monte literal o un lugar geográfico como sí lo presenta del Sinaí. Y nos damos cuenta por la forma como continúa el escritor sagrado describiendo el monte Sión. Capítulo 12 de la carta a los hebreos, el autor describe de la siguiente manera: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La descripción que se hace del monte Sión tiene que ver con un mundo invisible, con un reino inconmovible del que habla en el versículo 29.
cuanto hemos recibido un reino inconmovible, ofrezcamos culto a Dios con gratitud, agradándole. Lo que el escritor nos está diciendo es, ahora es diferente. Dios se ha acercado a nosotros, se vistió de humanidad para introducirnos a su reino. Él nos ha traído a su reino y es un reino inconmovible. Es un monte que no se podía tocar, el Sinaí sí, pero ahora estamos hablando de una realidad invisible. Usted y yo hacemos parte de un mundo invisible que lastimosamente pocas veces estamos pensando en él. Porque tenemos una rutina día tras día de lo visible. Nos levantamos, hacemos el desayuno, buscamos la ropa que nos vamos a colocar. Todos los días estamos a expensas de nuestros sentidos físicos. El mundo visible para nosotros es lo más conocido y en lo que más estamos enfocados. Pero el pasaje nos está diciendo que nosotros ofrecemos culto a Dios con gratitud porque hemos recibido un reino inconmovible que es descrito como un mundo invisible al cual ahora nosotros pertenecemos, donde Dios es nuestro rey y nosotros por la fe en Jesucristo hemos venido a ser su nueva creación, su pueblo y Él nuestro Dios. Él ha venido a vivir con nosotros. Lo que el escritor sagrado está diciendo es, hemos pasado del humo del Sinaí, pasando por la persona de Jesús, a ser la morada del Espíritu Santo de Dios. Esa es la realidad en que usted y yo vivimos. Somos la morada del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él dice ofrezcan culto, es para que pensemos en esta realidad. Cuando usted y yo venimos a este lugar, no venimos solamente a hacer algo común y corriente. Eso es lo que vemos en lo visible. Venimos cada 8 días o los viernes y los domingos y se vuelve algo tan visible, tan común y corriente que nos olvidamos que muchas cosas que pasan en el mundo visible tienen un efecto extraordinario en el mundo invisible. Cuando usted y yo venimos a este lugar, en el mundo invisible, dice la palabra, estamos unidos. Cuando estamos cantando aquí en este lugar, adorando al Señor en un acto cúltico, estamos unidos a millares de ángeles que están haciendo lo mismo en el mundo invisible. Y a veces ignoramos el efecto que tiene el hecho de estar aquí reunidos y adorar y cantar y abrir nuestros labios y proclamar acerca de Jesús sus maravillas. Porque es fácil perder de vista lo invisible. Es fácil perder de vista que hay un efecto extraordinario. Cuando una persona en una reunión cúltica se arrepiente, dice la palabra que en el mundo invisible hay fiesta en los cielos. Y yo me imagino a los ángeles sorprendidos cuando no abrimos la boca para decir nada en medio de una reunión cúltica. Ellos no han sido redimidos, nosotros sí. Y aún así se sorprenden de la gracia asombrosa de Dios y de su sabiduría, cómo se vistió de humanidad, descendió a este mundo que ha sido el descenso más asombroso que nadie haya visto jamás. El descenso de Dios vestido de humanidad. Y los ángeles se asombran de esto y aún así cantan llenos de gozo por la gloria de Dios. Y cuando venimos al culto estamos alineados con ellos, adorando. Así que podemos imaginarnos perfectamente a los ángeles sorprendidos viendo a algunos hermanos que no dicen nada y están distraídos en otro asunto y su mente está en el mundo visible, pero no está en el mundo invisible. Y me los imagino ellos, pero ¿qué le pasa a este hermano? ¿Qué le pasa a este hijo de Dios, a este redimido que no está exaltando porque no ha entendido el reino inconmovible que ha recibido? Esa es la realidad, por eso tenemos que clamarle a Dios que abra nuestro entendimiento espiritual. Que intencionalmente nosotros pensemos un poco más en el mundo invisible cuando nos preparamos para venir al culto. Cuando nos programamos el día anterior, la semana anterior, para que nada del mundo visible logre priorizar algo que hemos ofrecido a Dios, que es el culto. Cuando no entendemos lo que hemos recibido, cualquier cosa del mundo visible puede fácilmente tomar el primer lugar antes que el ofrecer culto a Dios.
Y entonces, por ejemplo, un partido de fútbol puede reemplazar un culto. Por ejemplo, una visita inesperada, hasta allí llegó la ida al culto. Y no estoy diciendo que sea pecado hacer otra cosa diferente al venir al culto. Estoy hablando con qué facilidad nosotros cambiamos lo que hemos ofrecido en el corazón a Dios por otras cosas menos importantes. Una cosa es que yo diga, no pude venir al culto porque anoche pasé de largo, no dormí porque tenía turno de trabajo. Pero otra cosa muy diferente es decir, no fui al culto porque no dormí en toda la noche viendo películas, sabiendo que al día siguiente había culto. Son dos cosas muy diferentes, ¿cierto que sí? Son distintas. Así que no estoy hablando simplemente de que es pecado hacer otra cosa aparte del culto. Es qué tan importante es para nosotros adorar a Dios y ofrecer culto a Dios. Estamos tan enfocados en el mundo visible que le damos más relevancia a la cotidianidad, a las cosas, y vamos haciendo las cosas de manera tan mecánica. Y cuando venimos a este lugar, nos olvidamos que para poder adorar de una manera renovada, de una manera auténtica, no mecánica, tenemos que introducirnos a ese mundo invisible. Tenemos que pensar qué es lo que hemos recibido. Y la forma como describe el pasaje, lo que hemos recibido, dice, es un reino inconmovible y lo describe como la Jerusalén celestial de la cual usted y yo ya hacemos parte. El texto no dice, un día llegarán a la ciudad celestial. Dice, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial. Ya llegamos. No vamos a llegar un día, ya llegamos. Ya hacemos parte del reino de Dios por nuestra fe en Jesucristo. Y si pensáramos más en el mundo invisible, pensaríamos más en nuestros familiares que aún, amigos, compañeros de trabajo que aún no pertenecen al reino de Dios porque no han conocido y no han puesto su confianza en Cristo y aún no pueden disfrutar de una cercanía con Dios. Si pensáramos más lo que hemos recibido, ese reino inconmovible, hablaríamos más a otros de lo que ellos también pueden conocer y disfrutar. Y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21, donde la Biblia nos describe la ciudad celestial, la Jerusalén celestial y la clase de vida a la cual Dios nos ha introducido ya. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 2, el apóstol Juan, que tiene esta visión en el Espíritu, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Puedes decirlo conmigo? He aquí, yo hago nueva todas las cosas, dice Dios. Lo que hemos recibido usted y yo son cosas nuevas, una vida nueva. Un reino al cual no podíamos entrar. Fuimos trasladados, dice la palabra en Colosenses, del reino de la oscuridad al reino de Cristo. Fuimos trasladados del temor y del miedo, de la vergüenza y la culpa. Fuimos trasladados ahora a un reino de esperanza, a un reino de confianza donde no hay condenación, donde nuestros pecados han sido limpiados por la sangre que Cristo el Señor entregó para perdonar nuestros pecados. Hemos recibido mucho más que bendiciones materiales. A veces decimos, es que voy al culto porque tengo que agradecerle a Dios por todo lo que esta semana me ha dado. Pude pagar el arriendo, pude pagar los servicios, pude pagar el colegio de los niños y comprar los materiales, etc. Y pensamos solo en lo visible, en lo que un día desaparecerá.
voy a darle gracias a Dios en el culto. Hoy esa es mi motivación porque tengo salud, pero resulta que un día ya físicamente esa salud escaseará y llegará el día donde físicamente ya nuestro cuerpo no dará más. Pero hay algo que sí permanece y es lo que hemos recibido de Dios invisible, que es eterno. Nuestro espíritu, nuestro ser es la morada de Dios, donde Dios ha venido a habitar. Y pertenecemos a un reino ahora. Hacemos parte de un reino que cuando todo esto por lo que hoy nosotros nos alegramos recibir, que es material y que es bueno dar gracias a Dios por todo, pero que eso no es todo. Hay que dimensionar un poco más lo que Dios nos ha dado y lo que hemos recibido para estar agradecidos y ofrecer culto a Dios. Y es lo eterno, lo que viene, donde no habrá problemas, donde no habrá enfermedades, un mundo al cual Dios nos ha hecho parte por su Hijo Jesucristo, un reino donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá maldad ni pecado. Y ya Dios nos ha dado el acceso a su reino por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por medio de Él hemos llegado al monte Sión, a la ciudad celestial, al lugar de esperanza. Y es necesario que nosotros miremos más, mucho más ese mundo invisible, pensemos, meditemos y cuando lleguemos a este lugar entendamos que hay cosas que repercuten en el mundo invisible con el hecho de que usted y yo nos reunamos aquí a ofrecer culto. No venimos solamente a hacer algo común y corriente. Esto tiene un impacto en el mundo espiritual que no alcanzamos a veces a comprender. Tenemos que caminar un poco más en la realidad en la cual Dios ya nos introdujo, que es invisible, que no se puede tocar, pero que es más real que lo que nosotros podemos tocar. Tenemos un reino inconmovible que es más que una seguridad presente, es una seguridad futura y eterna. Que ahora podemos aquí tener luchas y situaciones, pero nuestra fe se va a mantener firme si cada vez que nosotros enfrentamos una prueba, en lugar de dejar de adorar a Dios, decimos, Señor, no importa esta situación, un día no será así. Un día todos estos problemas acabarán, un día las cosas serán perfectas, porque aún no estamos en el cielo. Pero el pensar en lo que hemos recibido, en el reino inconmovible que ya hemos recibido, nos hará a nosotros mantenernos firmes en la adoración a Dios. Y los problemas, ni las situaciones, ni las enfermedades, nada nos quitará a nosotros la gratitud de adorar a Dios. No, eterno, eso se solucionará un día, cuando el Señor regrese, cuando su reino eterno se establezca en la tierra también. Y es eso lo que nosotros debemos pensar y meditar cuando nosotros venimos a este lugar o nos programamos para adorar de manera cúltica a Dios, porque nos hemos acercado a un reino eterno, inconmovible. Lo segundo que necesitamos entender para ofrecer culto a Dios con gratitud es entender a quién nos acercamos. Cuando venimos a la iglesia a ofrecer culto a Dios, es importante que sepamos que venimos a acercarnos a alguien, no precisamente al pastor para saludarlo, ni a la pastora, ni a los que cantan. No venimos a acercarnos a los hermanos, aunque lo hacemos en medio de nuestras relaciones, amándonos los unos a los otros, como hemos hablado de lo que es la iglesia. Pero más allá, cuando venimos a ofrecer culto, venimos a acercarnos a Dios mismo. Dice el pasaje en el capítulo 12, la carta a los Hebreos, y ustedes se han acercado a Dios, el juez de todos, y a Jesús, el mediador. ¿A quién nos hemos acercado? A Dios mismo. Antes no podíamos hacerlo, porque en la antigüedad la adoración era difícil porque no podíamos acceder. Por eso usted va a ver que en el Antiguo Testamento había cantidad de cosas y aunque Dios se manifestaba en algunas magnitudes visibles, el acceso a su presencia era complejo. Tenía que haber un sacerdocio, sacrificios, holocaustos.
de animales, todo esto. Y hay personas que dicen, ¿cuánto me hubiera gustado vivir en el Antiguo Testamento allá para ver todas esas manifestaciones de Dios y ver que el mar rojo se abría y bueno, todas estas cosas, ¿cierto? Pero realmente yo creo que los que vivieron en esa época dirían, no, no. Antes era complicadísimo. ¿Se imagina uno todos los días haciendo sacrificios de animales para poder tener un acercamiento a Dios? Cuando Cristo vino, todo eso se terminó. Él fue el sacrificio perfecto. Por medio de él podemos entrar confiadamente. Hebreos capítulo 10. En el capítulo 10, versículo 20, el mismo escritor describe por el camino nuevo y vivo que él nos abrió. ¿Quién nos abrió ese camino? Jesucristo. A través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Cuando usted y yo venimos a este lugar, no hay nada más hermoso que un corazón sincero ante Dios y con fe, que aunque no lo pueda ver, usted pueda creer y saber que Él está aquí en medio de nosotros y que aún lo ha hecho usted la morada de su espíritu. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Él es nuestro Dios fiel. Y hoy usted y yo nos podemos acercar por este camino que Jesús abrió a través de su sacrificio por una sencilla razón, porque Él descendió. Él dejó su trono y lo dice Pablo en la carta a los Filipenses. Se despojó de su majestad, de su gloria y se humilló haciéndose como uno de nosotros. Se vistió de humanidad. El Dios que en la antigüedad, al acercarse, hacía que ocurrieran cosas que causaban temor, es el mismo Dios que ahora se acercó y se vistió de humanidad para que no sintiéramos temor. Cuando el ángel se aparece a María para anunciar que va a quedar en embarazo y que el Salvador del mundo vendría, las palabras que utilizó fue: no temas. No temas. El ángel le estaba diciendo a María: María, Dios se ha ingeniado una manera de venir a esta tierra y acercarse a ustedes sin que produzca miedo. Y qué mejor idea se le pudo ocurrir a Dios que un bebé recién nacido. ¿Quién puede tenerle miedo a un bebé recién nacido? Lo que inspira es arrullarlo, lo que inspira es ternura. Y Dios descendió y se hizo tan cercano como un bebé que se podía cargar, arrullar. Se hizo tan cercano como alguien a quien los más estudiosos venían y se acercaban a preguntarle y a discutir con él. Cercano que se podía tocar, ver, oír. El Dios creador de todas las cosas ahora se había acercado a la humanidad de tal manera que ya no producía temor. Y nosotros, cuando venimos a ofrecer culto a Dios, estamos celebrando tan grande bondad, tan grande privilegio, que Dios haya hecho todo lo que hizo para venir a este mundo, para tener una comunión con Él, íntima, personal, para que se cerrara ese abismo que había entre Él y nosotros por causa del pecado, por la sangre de Cristo que ha limpiado nuestras conciencias. La sangre de Jesús que un día se derramó en la cruz puede lavar nuestras conciencias de pecado. Y eso debe motivarnos a nosotros cada vez que venimos a adorar. Que la motivación por la cual luchamos día tras día en esta naturaleza pecaminosa es precisamente que podemos acercarnos a Dios. La motivación por la cual nosotros venimos a este lugar es porque sabemos que al acercarnos a Él, Él es fuego consumidor y purifica nuestras vidas.
Él ha hecho todo lo posible para que nosotros ahora podamos tener una comunión con Él. Una comunión que nos lleve a nosotros a estar tan cerca en una relación de amor. Él es el mediador, Jesucristo. Y el hecho de que lo pudieran tocar, ver, quizás fue también el impedimento para que los judíos en su tiempo vieran a Jesús como alguien que no se ajustaba a la imagen que tenían de Dios. Quizás ellos decían, ¿dónde está el humo? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está? No lo vemos. Jesús se hizo tan cercano a nosotros, que por eso muchos lo pasaron desapercibido y no entendieron quién se había acercado. La palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, pero muchos no lo reconocieron. Y el escritor a los hebreos nos hace esa advertencia allí en el capítulo 12 y nos dice, tengan cuidado. En el versículo 25, ese mirad es una expresión que significa tengan cuidado de un peligro. ¿Cuál peligro? Despreciar, subestimar, apartarse de aquel que se ha acercado, de dejar de ofrecerle un culto digno de quien es Él. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero que ahora dice, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y el escritor sagrado hace esta advertencia, no para infundirnos miedo, sino para mostrarnos el privilegio que tenemos de acercarnos a un Dios de poder y de majestad, que se hizo cercano a nosotros, pero que no es diferente al Dios que se reveló en el Sinaí, que se manifestó como juez, que vino como mediador, pero que así como un día hizo conmover el Sinaí, la tierra, un día cuando venga a establecer su reino eterno con su nueva creación, su iglesia, antes vendrá como el juez de todos y conmoverá no solo la tierra, dice, sino los cielos, de una manera en que la humanidad no lo ha visto jamás. Eso es lo que está diciendo el escritor. No se confundan, Dios no ha cambiado, Él es juez y es mediador. Él es santo y es amoroso. Él es justo y es bondadoso. No piensen que porque todo lo que hizo y de la manera tan vulnerable que se hizo para acercar, entonces pasará por alto todas las cosas. No, un día vendrá a establecer sus juicios sobre la tierra. Y lo que nos dice la palabra es, miren que no desechen al que habla. ¿Quién nos ha hablado ahora? Jesucristo. Hoy vemos personas públicamente en sus redes anunciando que renuncian a su fe, personas conocidas, escritores cristianos. Bueno, un escritor cristiano se pronunció días atrás acerca que renunciaba a su fe en Cristo. Un también compositor de canciones cristianas, de cientos de canciones que recorren por todo el mundo en las iglesias, también después de muchos años se pronuncia diciendo que renuncia a su fe en Cristo. Y a eso se refiere el escritor. ¿Cómo una persona que ha cantado, que ha adorado, que ha hablado cosas hermosas de Dios, diga y luego se pronuncie y hable de esa manera acerca de su fe en Cristo? No entendió lo que había recibido. No entendió el reino inconmovible al cual tenía el privilegio de acceder. Y es lo que nos dice el pasaje. No se equivoque. No nos equivoquemos. Cuando venimos al culto, sepamos a quién nos acercamos. A un Dios todopoderoso, a un Dios hermoso, tierno, misericordioso, lleno de gracia y de verdad.
pero también al juez de todos, que un día nos llamará a cuentas. Y que el escritor dice, por lo que han recibido un reino inconmovible, tengan gratitud y mediante a ella ofrezcan culto a Dios, agradándole. Y cuando expresa de qué manera ofrecemos un culto a Dios agradándole, habla del modo como nosotros lo hacemos. Y ese modo está descrito allí. Y el modo con que se ofrece culto a Dios cuando usted y yo venimos a este lugar es con devoción y respeto profundo. Cuando utiliza la palabra con temor y reverencia, no está hablando de miedo, está hablando de devoción y profundo respeto. Cuando levantamos nuestras manos y pareciéramos que ya no las podemos estirar más, ¿cierto? Adorando al Señor. Y es una manera como nuestro cuerpo trata de expresar el hecho de que ahora, en un mundo invisible, en una realidad espiritual, nosotros lo podemos tocar. Y nos podemos rendir. Eso es devoción. La manera, si nos arrodillamos, si inclinamos nuestra cabeza, son expresiones de devoción. Y Dios se agrada en que expresemos con nuestro cuerpo la devoción. Es un culto agradable, dice el pasaje, y con profundo respeto. La manera, el modo como nosotros ofrecemos culto a Dios. No sé si ustedes han visto por allí en las redes un video que habla acerca de las normas, del respeto cuando estamos con otras personas. Y es un video que muestra acerca de lo que es correcto y es incorrecto. Entonces, habla de que cuando estamos en una reunión con otras personas, amigos o familiares, en una cena, compartiendo una comida, poner el celular en la mesa es una falta de respeto. Es lo que el video sugiere. Y muestran las dos imágenes. Cuando la imagen incorrecta aparece el celular en la mesa y la persona mirando el celular mientras están compartiendo. Pero en la imagen correcta aparece la mujer, toma y guarda el celular en su bolso en medio de la reunión. ¿Qué nos muestra el video? Respetar a las personas con que compartimos, ¿cierto? Y de hecho uno mira a ese video y dice, uy, sí, tiene razón. Entonces uno está en la reunión y se acuerda, no, mejor guardo el celular porque es respeto para con el que está allí compartiendo conmigo. Y hago una pregunta, ¿por qué muchas veces en el culto revisamos Face, Instagram, mientras estamos adorando al Señor, mientras estamos ofreciendo culto a Dios? Él merece el respeto mayor que cualquier otra persona. Y no estoy hablando de que en un momento dado de emergencia alguien no pueda comunicarse con su celular. Estoy hablando de la devoción y el respeto que Dios merece cuando le estamos ofreciendo culto. Y no cualquier cosa nos va a distraer. Porque hay gratitud, hay devoción, hay respeto profundo por el Dios santo, por el Dios juez de todos, por el Dios que es fuego consumidor, dice el pasaje. Dice, adórenle, agradándole con temor, con profundo respeto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es aquel que no convive con el pecado. Es aquel por el cual nosotros debemos motivarnos a saber que cuando ofrecemos culto a Dios, Él es digno de que nos consagremos para Él. Dice la misma carta a los Hebreos más adelante, que nos ofrezcamos como sacrificio vivo de alabanza, continuamente, dice. Así como en la antigüedad se ofrecían sacrificios, ahora ya no hay que ofrecer sacrificios, pero nuestra vida debe ser una ofrenda, un sacrificio vivo continuo de alabanza a Dios. Y esa es la motivación para que nosotros nos consagremos a Dios, el saber que ahora podemos acceder a su presencia siendo Él un Dios santo, que no somos consumidos por la santidad y por el fuego, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Dice la biografía de Isaac Newton que en un experimento que hizo se quedó mirando fijamente el sol y tuvo una ceguera temporal. Y en esa época los físicos y matemáticos sabían que eso podía pasar, entonces lo hacían de manera experimental. Si eso sucede con una persona
que el sol tiene la capacidad por su resplandor de quemarle la retina al ojo humano. ¿Se imaginan si nosotros no fuera por la mediación de Cristo, la sangre de Jesús, que nos ha hecho ahora aptos para entrar a la presencia de Dios? Eso era lo que pasaba en la antigüedad. No era que Dios no quisiera acercarse, Él quería acercarse, pero su misma presencia y majestad, poder y santidad podía consumirnos y destruirnos. Pero ahora lo que ha sucedido es que por medio de Cristo, el mediador, su sangre que fue derramada, por esa sangre nuestras conciencias han sido lavadas, nuestras vidas y el pecado ha sido perdonado y tenemos gran privilegio de poder acceder a la presencia de Dios. ¿Cómo no ofrecerle culto al Señor cada vez que venimos, cada vez que entras a tu cuarto y adoras al Rey de Gloria? ¿Cómo no hacerlo? Si hemos recibido un reino inconmovible, si el Dios eterno y soberano se ha acercado a nosotros, ¿cómo desaprovechar tan grande bondad, tanta gracia, tanto amor? El Dios eterno descendió, se acercó para que confiadamente nosotros nos acerquemos. Él ha conquistado nuestro corazón con todo lo que Él ha hecho, con una gracia y un amor inigualable. A Él sea toda nuestra gratitud por la eternidad. Amén y amén. Señor, te adoramos. Y este culto que hoy, Señor, hemos venido a ofrecerte es en gratitud por todo lo que has hecho. Colócate en pie por un momento y adoremos a aquel que es el Dios juez de todos y al mediador, al Salvador de nuestras vidas, al único que puede rescatarnos. Tú eres digno de todo honor.